profesor de Ciencias Políticas, y vengo en la Complutense a hacer una reflexión con ustedes de aspectos políticos. En 1940, Walter Benjamin, un pensador alemán, se quita la vida, judío, había huido a Alemania, había pasado a España, había ganado ya el fascismo, las tropas de Franco lo entregan a la Gestapo y el tipo, antes de regresar como preso, decide quitarse la vida. Antes le ha entregado unos textos a otra pensadora que luego se publican como tesis sobre la historia, filosofía de la historia, y ahí se pregunta a él en 1940 qué ha pasado que no han visto que venían los nazis. En el 33 hacen las leyes de Nuremberg que prohíben los matrimonios entre arios y alemanes. En el 33 queman los libros allí en Berlín. En el 34 pasan a cuchillo a la parte más social de su movimiento. En el 35 hacen la muestra de arte degenerado. En el 38 rompen los cristales de los comercios de los judíos. Y ya en el 39 empieza todo. Y él se pregunta qué ha pasado que no hemos visto que venían los nazis. Esa pregunta sigue siendo a día de hoy igualmente válida. ¿Qué nos pasa que no vemos todo lo que estamos perdiendo? En ese sentido, los politólogos intentamos hacer una reflexión política e intentamos salirnos de nosotros mismos para ver las cosas que no vemos cuando estamos inmersos dentro de nuestra propia realidad. Fíjense ustedes que aquí, en este sector crítico, no nos damos cuenta de que estamos utilizando palabras que nos encarcelan y nos impiden pensar críticamente. Hablamos de mercado laboral, como si realmente lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras fuera un mercado que está sujeto, como las zanahorias o las cebollas, a la oferta y la demanda. En el momento en que hablamos de mercado laboral, estamos entregando la posibilidad de exigir que el ser humano no es una mercancía. Dejamos que se hable de racionalización de plantilla, cuando lo que están haciendo es despidiendo a trabajadores. Hablan de crecimiento cero, en vez de hablar de estancamiento, para que no nos asustemos. Y eso es una manera de hacer que llegue hasta las casas reales, que ya saben ustedes que no hacen como nosotros, los humildes, que nos separamos e incluso nos divorciamos, sino que ellos hacen interrupciones temporales de la convivencia. En el caso de la huelga general y de lo que estamos discutiendo, me interesa mucho que diferenciemos entre problemas que afectan a toda Europa, problemas que son comunes a todos los países de nuestro entorno y problemas que son específicos de nuestra realidad. Los problemas comunes tienen que ver con una crisis del sistema capitalista que es, insisto, común a todo el ámbito, no solamente europeo, sino al ámbito mundial, igual que la crisis ecológica, igual que la crisis alimentaria. Son crisis compartidas que conviene que las analicemos en lo que tienen también de análisis compartido, pero me interesa mucho que ustedes reflexionen en los aspectos que son específicos de nuestro país y que tienen mucho que ver en esa particularidad por el lugar de donde venimos y la mala lectura que hemos hecho de lo que nos ha traído hasta aquí. Somos como una falsa bruja de Cenicienta que nos creemos las mentiras de un espejo que nos dice que seguimos siendo los más guapos, cuando no es cierto. El conflicto laboral que hay detrás de esta huelga que se ha convocado para el día 29 no podemos entenderlo si no entendemos igualmente las mentiras que han acompañado a la transición política en nuestro país. Una transición que fue financiada desde Alemania, que resulta que son los mismos que a día de hoy nos dicen que somos indolentes, vagos, perezosos y que tenemos que pagar por no se sabe qué tipo de excesos que hemos cometido y que ellos nos lo recuerdan, porque al fin y al cabo son bancos, principalmente alemanes, los que están forzando la política en Europa y están forzando a que la clase trabajadora renuncie a casi cualquier derecho para poder seguir manteniendo sus tasas de ganancia. Si uno piensa en nuestra transición, se encuentra con cosas que es muy importante que las sepa todo el mundo. En un momento determinado en nuestro país, la discusión de la Constitución se quedó paralizada. Fíjense que a diferencia de otros países bananeros como Venezuela, donde en plazas como esta la gente discutió su Constitución, aquí la Constitución se debatió en secreto y al final se nos fue ofrecida para que la votáramos en conjunto. ¿Y qué vamos a hacer? Si te ofrecen un paquete es mejor una Constitución que nada, pero se nos negó la posibilidad de discutirla. En un momento dado se estancaron y ¿saben ustedes dónde solventaron cosas tan importantes como la educación? En el restaurante José Luis, donde la izquierda del Partido Socialista se reunió con la UCD y se le entregó a la derecha la educación a cambio de que asumieran el divorcio y el voto a los 18 años. Si en este país hemos renunciado a una educación pública de calidad,
fue para que la derecha nos permitiera votar a los 18 años o tener, como les digo, la posibilidad de divorciarnos. Fíjense que esas mentiras de la transición son las que nos están hurtando, y esto es muy importante que ustedes lo reflexionen, lo que es el corazón de las democracias europeas, que es el recuerdo del antifascismo. No deja de partirme el alma ver que aquí muere un fascista y se le ensalza como un gran hombre de la patria, al tiempo que tenemos todavía a 120.000 personas enterradas en zanjas, en cunetas, en fosas comunes por defender la democracia. Fíjense ustedes que el otro día tuve la fortuna de poder en la radio contar que bastaba de mentir sobre una persona como Fraga. Resulta que una persona que rapó la cabeza de las mujeres de los mineros porque estaban en huelga, un tipo que falseó los diarios de Enrique Ruano, asesinado por la policía para decir que se había suicidado, un tipo que apoyó y firmó sentencias de muerte de gobiernos, una persona que estaría en cualquier país de nuestro entorno inhabilitada para la política. Le invitamos a firmar la Constitución como padre de la misma. Fíjense ustedes que en tanto en cuanto no tengamos el coraje democrático de reconocer que aquí le entregamos el carnet de demócrata a quien no lo merecía, tenemos dificultades para defender nuestros derechos. Durante demasiado tiempo este país fue el único de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. ¿Y saben ustedes cuál es el resultado de eso? Que tenemos una derecha y una patronal sin complejos, mientras que tenemos una izquierda y unos sindicatos llenos de complejos. La derecha y la patronal son capaces de reconstruir un discurso prácticamente desde don Viriato o don Pelayo a la actualidad sin ningún tipo de vergüenza. Tenemos un rey Juan Carlos que nos puede dar lecciones a nosotros de la Constitución de 1812, cuando no habría rey Juan Carlos si no hubiera habido Fernando VII. Y por esa capacidad que tiene la derecha de este país de armar un discurso sin fisuras, nos hacen cualquier tipo de barbaridad sin complejos. Mientras que el discurso de la izquierda, el discurso crítico, el discurso emancipador, ya digo, perteneciente a los partidos de la izquierda, pero también a los sindicatos, está siempre lleno de complejos. Fíjense que hemos cometido la indignidad de decir que esta democracia era ejemplar cuando, insisto, 120.000 de nuestros mejores hombres y mujeres están enterrados en fosas comunes, en zanjas y en cunetas por el delito de haber defendido la democracia en este país. Fíjense que el resultado de esa transición, que a algunos se les llena la boca de su gran maravilla, tenemos el estado social más débil de nuestro entorno comparativo. Fíjense que tenemos un país en donde se han incrementado la tasa de suicidios en un 5% en los últimos 2 años, donde constantemente vemos desahucios sin poder entregar a cambio la vivienda, algo que en nuestro entorno no existe. Los bancos nos tasan la casa, nos prestan el dinero y cuando se quedan con la casa nos la vuelven a tasar más bajo para que les sigamos debiendo dinero. Eso que no existe en ningún otro país de nuestro entorno prácticamente, aquí existe, insisto, por esa ausencia de complejos de la derecha, de los bancos, de la patronal y ese absoluto miedo, ese complejo profundo que tiene la ciudadanía en este país. 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras en el paro. Y no solamente eso, sino esa puerta giratoria insultante entre la política y la gran empresa. Hemos visto hace poco, hemos vuelto a saber cómo los Felipe González, los Aznar, los Solves, la Elena Salgado trabajan en empresas a las cuales favorecieron mientras que estaban gobernando. Acabamos de ver cómo el Partido Popular acaba de cambiar toda la Oficina Nacional Antifraude y ha puesto de número 2 a la mujer que servía de relación entre el fraude de GES Cartera y la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Acabamos de ver cómo acaban de debilitar otra vez la ley de costas para que los ricos que tenían sus viviendas ilegales en la costa puedan seguir manteniéndolas. Acabamos de ver cómo Florentino Pérez, que todavía vemos en la prensa que tiene problemas por sus malas gestiones urbanísticas, ha puesto de abogada general del Estado a su asesora legal. La actual abogada general del Estado es la que ha sido durante todos estos años la asesora legal y mano derecha de Florentino Pérez. O vemos cómo el ministro de Defensa es una persona con intereses concretos en el ramo de la venta de armas. Fíjense que ante todas estas barbaridades parece que no podemos decir nada porque rompemos el consenso.
Y resulta que cuando nosotros reclamamos, como han planteado los compañeros, derechos mínimos para tener un trabajo digno que nos permita vivir con dignidad, nos dicen cuando reclamamos estas cosas que estamos rompiendo el consenso. Resulta que hace 2 años, cuando el Partido Socialista, acomplejado y acobardado, empezó a ceder los elementos que ahora ha rematado el Partido Popular, la persona que estaba negociándolos era Díaz Ferrán, una persona que casi seguro va a ir a la cárcel porque ya estaba robando con sus empresas. Este era el responsable de la patronal que puso de rodillas al Partido Socialista y a los sindicatos. Y encima no tiene ningún tipo de complejo. Y nosotros siempre avergonzados porque, insisto, estamos reclamando trabajos dignos. Para que la gente vaya a la huelga el día 29 es necesario que vean el peligro de lo que está ocurriendo. Y para que la gente vea el peligro hay que romper con una idea que está en el corazón y en la cabeza de este pueblo, y es la idea de que igual individualmente nos salvamos. Fíjense que ese deseo, esa mentira de pensar que alguien se va a salvar y por tanto no hace nada a ver si le toca la suerte, nos fragmenta, nos divide, nos quita mucha fuerza. Y esto, fíjense, tiene detrás una trampa mucho más profunda. Durante el siglo XX nos integramos como trabajadores, luego nos integramos en la sociedad como consumidores, pero ahora nos estamos integrando como gente que desea consumir, sin trabajo, sin capacidad de consumo, pero con deseo de consumo. Y fíjense que cuando nos planteamos críticas a estos elementos, estamos luchando contra un deseo de consumo. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros y de nosotras hagamos ver a la gente que si no tiene trabajo, que si no tiene la capacidad de consumir, no tiene por qué respetar a un sistema que lo único que le está prometiendo es un deseo de consumo que no va a ser capaz de cumplir en ningún momento. Para ir terminando, fíjense ustedes, es importante que entendamos eso que ya planteaba Aristóteles. Si ustedes echan una rana a un caldero de agua hirviendo, la rana salta. Pero si ponen a la rana en un caldero de agua fría y la van calentando poco a poco, la rana se achicharra. Tengo la sensación de que nos estamos achicharrando por ese deseo individual de salvarnos y por esa promesa de consumo que quizá venga mañana, pero que nunca termina de alcanzarnos. Al final, fíjense ustedes, es muy importante que ayudemos a la gente a que se dé cuenta de que está subiendo la temperatura en el puchero y que los que están dentro son ellos y nosotros. Por tanto, para que la huelga del día 29 y lo que va a venir después tenga éxito, necesitamos buenos análisis. Es imposible que sin un buen diagnóstico podamos hacer una buena terapia. La crisis esta viene de lejos, no nos engañemos. Lo que pasa es que en los años 70 Franco se murió muy bien. La gran crisis del año 73 pilló a Franco ya moribundo, muere en el 75 y deja este país empantanado. Fíjense que la crisis de los años 70 se solventó con 3 lugares a los cuales ya no podemos recurrir. La crisis de los años 70 se solventó explotando más a los países del sur, pero los países del sur ya no se dejan explotar. No se deja explotar América Latina, está ya China planteando su espacio, Brasil, Rusia. La crisis de los años 70 se solventó igualmente explotando a la naturaleza porque no gritaba, pero la naturaleza ya grita. La naturaleza se está quejando, en medio planeta Tierra que hemos devastado, que ya no se puede usar. ¿Qué mundo van a dejar los que tienen hijos a sus hijos? Un planeta donde la mitad del mismo ya no es utilizable porque ya está contaminado, no hay agua, se ha erosionado, se ha devastado. Y el tercer lugar fue generar déficit público, es decir, pasar a las generaciones futuras el pago de la deuda. Eso ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque los bancos, que son los que mantenían esa mentira de la deuda, han dicho: ya sabemos que esto es mentira y creemos que habéis sobrepasado todos los límites, no vais a poder devolverlo, rompemos el juego. Solamente queda un cuarto elemento para justificar la recuperación de la ganancia cuando ya no puedes explotar a los países del sur, no puedes explotar a la naturaleza y no puedes generar más déficit público, que es explotar a los de aquí. Resulta que los que hemos trabajado con América Latina hemos visto en los años 80 políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que son las que estamos viviendo ahora aquí.
esa gran mentira de pensar que a nosotros no nos iba a tocar, pues ya no nos está tocando. Igual que esa mentira que les decía, esas personas que creen que se van a salvar, pasado mañana les va a tocar al final también lo mismo. Y va a pasar, fíjense ustedes, lo de ese poema del clérigo Martin Niemöller, se suele atribuir a Bertolt Brecht, pero no, es de un pastor protestante que le preguntaron ¿y cómo demonios llegaron los nazis? Y dijo, primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío no dije nada. Luego se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no protesté. Luego se llevaron a los homosexuales, pero como yo no era homosexual no dije nada. Luego a los obreros y sindicalistas, pero como yo no era obrero y sindicalista tampoco protesté. Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde. Si ustedes piensan que porque tienen un trabajo no van a ir tarde o temprano por ustedes, se equivocan. Uno a uno nos achicharramos en el caldero como la rana. Fíjense que el buen análisis implica, insisto, que nos demos cuenta de que detrás de esto que se define como crisis hay una gran estafa. Detrás de esto que se define como crisis hay un sector, que es el sector financiero, que tiene en sus manos, en la ciencia política hablamos de la cartelización de los partidos políticos. Para que hoy puedas jugar en política tienes que cumplir las reglas del cártel, y si no las cumples no entras en el juego. Y dentro de esas reglas del cártel implica que ya no te financian los militantes, sino que te financia el Estado y te financian los bancos. ¿Dónde está ese Tribunal de Cuentas que hace un balance fiscal de los partidos como nos hace a los ciudadanos? No existe. Los bancos después van a terminar pactando con esos partidos políticos para perdonarles las deudas y para encontrar, les decía, en esa puerta giratoria elementos comunes. De repente los bancos dicen, hay crisis. Y hay crisis porque ellos dicen que hay crisis, porque ellos mismos entienden que es un momento para asustarnos. Y el problema, ¿saben ustedes cuál es? Que nos hemos creído el miedo. Hace 3, 4 años de repente estalló la crisis, cayó Lehman Brothers y fue Sarkozy, Angela Merkel, Obama los que dijeron hay que crear un capitalismo con rostro humano. ¿Saben por qué? Porque pensaban que íbamos a salir a la calle, íbamos a perseguirles como responsables de este desastre. Pero salimos de la calle y dijeron, si ellos no protestan, vamos a seguir apretándoles. ¿O es que ustedes no ven lo que pasa en Egipto? Cuando el pueblo está en la plaza Tahrir, la democracia avanza. Cuando el pueblo egipcio sale de la plaza Tahrir, regresan los poderes de siempre. En la calle es donde podemos rescatar la democracia. Los parlamentos son plazas públicas a las cuales se les puso un techo. Y en este momento en donde estamos perdiendo elementos esenciales de nuestra democracia, es esencial que regresemos a las calles. Por eso es muy importante que el 29 juntemos nuestras conciencias, nuestras ganas y también nuestra presencia en las calles, para recordarles que la democracia es el poder del pueblo y que el pueblo somos nosotros. Fíjense que otro elemento esencial es romper con un sentido común que no nos deja pensar. Les decía al comienzo que todo un pueblo culto, un pueblo inteligente, un pueblo sensible como el pueblo alemán no fue capaz de darse cuenta de que venían los nazis. Y fue porque el sentido común de la época les impedía ver lo que era evidente. Ya les he dicho que tenemos que acabar con esa idea de hablar de un mercado laboral. No somos mercancías, somos seres humanos. No queremos que nos planteen un modelo como el de los compañeros trabajadores chinos que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 12 meses al año. Yo quiero trabajar para vivir, no vivir para trabajar. No quiero que me marquen mi estándar de vida sobre mi empleabilidad. Somos seres humanos y por tanto somos sujetos de dignidad porque somos finitos y somos irreemplazables. Fíjense que tenemos que recuperar cosas que no hace tanto estaban en nuestro discurso. ¿Qué fue de la jornada de 35 horas? Resulta que no hay trabajo para todos y tenemos que trabajar más horas. Habrá menos trabajo todavía si los que trabajan más horas. No será al revés. Fíjense que igual seguimos cayendo rehenes de ese tipo de argumentaciones cuando hablamos de capital humano. Igual somos rehenes de esa lógica cuando creemos que la globalización es un fenómeno natural que existe porque existen máquinas. No es cierto. Si uno hace un repaso de todo el proceso de globalización, ve que es un proceso de desregulación.
Es decir, que hubo un intento de mantener la tasa de ganancia de las empresas dejándoles hacer lo que les diera la gana. Y lo que habíamos conseguido desde comienzos del siglo XX lo fuimos perdiendo porque hubo políticos que permitieron esa desregulación. Por tanto, terminemos con esa mentira de que la globalización pasa como la lluvia. La globalización tiene detrás decisiones políticas. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos no hay pobres? En Estados Unidos hay losers, hay perdedores. Y la diferencia entre un perdedor y un pobre es que el pobre puede imputar a la sociedad la responsabilidad de su mala suerte, mientras que si eres un perdedor, eres tú el responsable. Tenemos que salir de esas trampas del lenguaje que no nos dejan liberarnos de aquellos que son nuestros verdugos, porque el verdugo lo pasamos a tenerlo en nuestra propia cabeza. No somos perdedores. Si hay alguien pobre, la sociedad tiene una responsabilidad. Dejemos de creer esas mentiras de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, de que no nos esforzamos lo suficiente, de que hay que aceptar un trabajo en Laponia, porque eso solamente es un discurso que es real, porque tienen los medios de comunicación para repetirlos 1000 veces. Fíjese que la reforma, lo planteaba el compañero, ahora la carga de la prueba de la condición del despido improcedente le corresponde al trabajador. Es como tener otra vez que demostrar, no presuponer que eres inocente, sino demostrar que no eres culpable. Fíjese que, insisto, estamos creyéndonos sus discursos de lo que es ser empleable, cuando no estamos siendo capaces de contarles a ellos que no somos solamente trabajadores, que trabajamos para vivir, pero que sobre todo lo que somos es ciudadanas y ciudadanos y seres humanos. Como no somos capaces de hacer valer eso, el gobierno se permite decir textualmente: a ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo. ¿Qué necesitamos? ¿Que nos den con el látigo para incentivarnos? Al final vamos a tener que pagar por trabajar, porque ya lo estamos haciendo. Hay mucha gente que se cree que no es productiva, hay mucha gente que se cree que no es empleable y gasta sus últimos recursos o se endeuda para formarse, para comprar formación, para que al final pueda obtener un puesto de trabajo. El sentido común es de ellos y o dinamitamos ese sentido común o estamos perdidos. Termino. ¿Qué hacer? Fíjense ustedes, creo que en primer lugar tenemos que recuperar la idea de que salir todos a la calle un mismo día y hacer fuerza en donde les duele es una señal bien importante. En la Grecia clásica los esclavos no podían ir todos vestidos igual, porque se notaba demasiado que eran demasiados los que estaban sometidos a esclavitud. Si nosotros salimos el día 29 todos a parar, es una señal de que somos el 99% y ellos son el 1%. Salir el 29 es recordarles que el pueblo es el que manda, algo que ellos están acostumbrándose a olvidar. Al mismo tiempo, tenemos que reinventar la huelga. Hay mucha gente que le han dicho: si no vienes el jueves, no vengas el viernes. 1 de cada 4 está en el desempleo. Hay miedo, y ese miedo es legítimo. Hay gente que no se atreve a hacer la huelga. Tenemos que inventar qué hacer, porque si no, si la huelga fracasa, al día siguiente se va a acabar el derecho a la huelga. Igual que han anunciado en Valencia que cualquier tipo de complicación con la policía en la calle va a ser penado con grandes sanciones como problemas con la autoridad. Van a intentar asustarnos, van a intentar frenar cualquier derecho, van a intentar acabar con los sindicatos, que pese a que les haya ocurrido lo que ocurrió con los zorros que viven en la sierra, que se acostumbran a comer en los basureros de los merenderos de los turistas y al final ya no saben cazar. Los sindicatos son herramientas de los trabajadores, son herramientas nuestras. Y tenemos que darnos cuenta de que la crítica que podemos hacer a los sindicatos no tiene que en ningún momento equivocarse con que son herramientas nuestras y van a intentar acabar con los sindicatos y acabar con el derecho a la huelga. Por tanto, el 29, fíjense ustedes, el que pueda debe parar, el que alcance a tener ese coraje debe parar, pero debe ayudar también a parar toda la producción. No tenemos que consumir ese día, hay que ir a la manifestación, hay que dificultar la circulación de la ganancia para que recordemos a ese 1% que somos el 99%. No es nada sencillo.
Fíjese que lo que les he planteado es que tenemos que enfrentarnos a los agujeros de nuestra historia, recuperar nuestra memoria, cambiar nuestra manera de pensar, tener coraje frente a una derecha, una patronal crecientemente reforzada. Son demasiadas tareas. Yo solamente les dejo con algo que siempre he contado en América Latina y que por lo menos a mí me sigue siendo muy útil. El bosque arde, todos los animales huyen, y de pronto el fiero león, el rinoceronte, el hipopótamo, y de pronto de entre las llamas sale el colibrí, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas, y los demás animales le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Crees que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí dice: yo voy a hacer mi parte. Ojalá el 29 hagamos todos nuestra parte.